buenas tardes con cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Wilber Manzanedo Carvajal. Venimos de parte del curso de Urgencias y Emergencias Odontológicas, cursando el tercer año de la carrera profesional de odontología de la Escuela Académica Profesional de Odontología. Vamos a hacer unas cuantas preguntas al doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Vamos a iniciar, doctor, con la primera pregunta, que sería ¿qué urgencias y emergencias odontológicas son las más frecuentes en el diario? El quehacer, ¿no? En el hospital. Bien, a ver, yo estoy ejerciendo la labor como cirujano oral y maxilofacial en el área de consulta externa. Esta área del hospital, consulta externa, nos dedicamos a tener un horario donde los pacientes ya solicitan un turno para poder ser evaluados y planificar un procedimiento de cirugía. Pero también apoyamos al área de emergencia, que es otra área del hospital. Ellos nos hacen interconsultas y nosotros apoyamos brindando el conocimiento en cuanto al diagnóstico, en cuanto a complementar el diagnóstico con imágenes, interpretación de las imágenes, por ejemplo en trauma facial, en trauma dentoalveolar, en situaciones de infecciones odontogénicas o en casos como por ejemplo hemorragias, ¿no?, que pueden estar presentándose en el área de emergencia. Esa es la parte de colaboración que hacemos y en algunas ocasiones tenemos que participar. Por ejemplo, hemos ayudado en caso de trauma dentoalveolar a usar cerclajes, o sea, utilizar alambres para hacer inmovilizaciones de los maxilares de forma urgente, o sea, de forma primaria, ¿no? Eso es lo que más hacemos, o sea, dentro del hospital. Podemos dividirla en el área dentoalveolar, área maxilofacial, y en el área de infecciones y áreas de hemorragias, lo más común. Muchísimas gracias, doctor, qué interesante su respuesta. Mi segunda pregunta vendría a ser ¿qué protocolo deberíamos seguir frente a una urgencia y emergencia odontológica? Bueno, cada área hospitalaria ya tiene instaurada una forma de cómo actuar de acuerdo a una urgencia. Normalmente aquí en el área de consultorio externo nosotros tenemos un protocolo que es el que el paciente ingrese, pero generalmente si es que se presentase durante la atención una urgencia, tenemos todo lo necesario para poder dar la atención, ¿no? Primero hay que verificar qué es lo que sucede, o sea, evaluar al paciente si la urgencia se presenta, por ejemplo, por un medicamento o por una crisis que el paciente tenga, por una enfermedad sistémica, ya es un problema de diabetes, un problema hipertensivo. Entonces, en ese momento, ¿no? Y tenemos el soporte de la parte de emergencia del hospital para hacer el manejo. Otros casos, podría también en casos de hemorragias que han llegado directamente aquí, y a veces no llegaban a emergencia. Llegaban aquí porque generalmente fueron atendidos en otros lados y a veces no tuvieron la precaución de pedir exámenes básicos para hacer procesos de cirugía oral. Entonces, en ese caso tenemos que asistir en hacer ese tipo de procedimientos. Y ese protocolo incluye, ¿no?, primero manejo de la bioseguridad, darle soporte asistencial al paciente en cuanto a la ventilación, a la vía aérea. Si hay necesidad de colocar una vía periférica, se tiene que hacer para mantener en cuanto a la salud del paciente prioridad, ¿no? Yes. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, muy interesante su respuesta. Una pregunta más que vendría a ser ¿qué errores nosotros podemos cometer o cuáles son los errores más frecuentes que un estudiante de odontología común de pregrado comete frecuentemente? ¿Cómo puede? En el área de cirugía oral. Ajá, ¿cómo podríamos? A ver, bueno, dentro de los capítulos de cirugía se establecen ciertos parámetros para empezar los procedimientos de atención a un paciente. Hay guías ya establecidas, por ejemplo, de conducta de cada profesional y de los estudiantes en los ambientes en los cuales se van formando. Eso tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver, por ejemplo, con el área de esterilización, el área de cada ambiente que uno va a utilizar. Tiene que tener un área totalmente, se puede decir, separada de las áreas externas. Todo eso se tiene que ir aprendiendo. O sea, el error más común, creo que yo he sido docente en las universidades, en varias, y he visto que muchas instituciones no están considerando eso, donde la parte de cirugía oral debe estar totalmente separada.
Y para que el alumno ingrese hasta esa área tiene que pasar por varios ambientes, ¿no? Primero, mudar de ropa, ¿no? En este caso, el scrap que utilizamos para atención del paciente es solo para el contacto del paciente. O sea, el scrap no puede salir de casa con el scrap. O sea, tú tienes que hacer la muda de ropa en el ambiente y debe haber un lugar apropiado para hacer ese cambio de la ropa. Y cuando se ingresa al área, conforme vamos acercándonos al área de contacto con el paciente, uno puede usar siempre, y eso sí no se puede evitar, y es una norma, más que norma, debe ser algo muy específico, una gorra, puede usar mascarilla, guantes, y si va a hacer contacto con el paciente ya para el procedimiento de cirugía, usar gafas también. O sea, todo eso, creo que es uno de los errores más comunes en los cuales se debe tener más, se debe dar más prioridad a esa parte. Entonces, separación de ambientes, individualización de cada personal que va a trabajar en contacto con el paciente, inclusive el paciente mismo también tiene que tener una ropa para ingresar a esa área, un mandilón, etcétera, para poder hacer un procedimiento de cirugía oral. Entonces, creo que en ese aspecto está la parte más para tomarlo más en cuenta. Y lo otro sería que, bueno, los estudiantes tienen la voluntad de hacer, ¿no? De aprender. Y esa voluntad de hacer hay que dirigirla, ¿no? Para que ellos tengan, o sea, se nutran tanto con las ganas de hacer, pero tampoco pierdan, porque a veces puede haber un evento indeseado, ¿no? Justamente como usted pregunta, ¿no? Puede ser que el error más frecuente que pueden cometer, que es cruzar bacterias, ¿no? O sea, hacer un cruce. Exactamente, y a veces uno se da cuenta y lo hace, por eso hay que entrenar primero esa parte. Dentro del aspecto educativo, la primera parte es manejar la parte de la bioseguridad. O sea, el entrenamiento del estudiante debe estar basado en preparar adecuadamente una mesa quirúrgica, en asistir apropiadamente a su compañero, para que se pueda hacer un procedimiento bien establecido. Muchísimas gracias, doctor. Y por última pregunta, ¿cuál es una urgencia o emergencia odontológica que haya marcado como que su vida o algo que recuerda? Nuestra formación, yo me formé en dos lados, en la Universidad Cayetano Heredia, hice 2 años y después me terminé de formar en Brasil. La formación en Brasil, la oportunidad que yo tuve es que toda la formación fue en un hospital de emergencia y trauma. O sea, mi formatura y todo lo que vimos nosotros estuvo muy relacionado a, sobre todo, emergencias. Entonces, los impactos que ustedes se pueden imaginar en un lugar donde es exclusivamente recepción de pacientes de emergencia es bastante fuerte. Y por primera vez puedes ver, por ejemplo, heridas de armas de fuego de calibres muy altos, entonces, que son sorprendentes. O también puede uno observar casos de pacientes con traumas muy complejos, como pérdida de órganos, de miembros, pérdida de estructuras grandes. Esas cosas son muy terribles de manejar. Entonces, son casos muy peculiares, ¿no? Pero esas son cosas que te marcan, o sea, vas entendiendo que los casos que uno puede ver son múltiples y se tiene que tener justamente una capacitación para poder enfrentar, ¿no? Lo bueno de esa formatura es que cirugía oral y maxilofacial formaba parte del área de emergencia. Entonces, dentro del área de emergencia estaban profesionales médicos con un excelente desempeño y nosotros formamos parte también de eso. Damos el apoyo sustancial también para eso. ¿Tiene un caso, doctor, que recuerdas? El caso más grave que recuerdo fue un paciente que llegó por una laceración del rostro, casi no tenía la mitad del rostro, pero seguía con vida. Tú le podías ver partes profundas, no había perdido el globo ocular, la mitad casi del rostro, pero seguía con vida, era impresionante. Pero ahí estaba, ¿no? Cosas así muy complejas. Bueno, y otras más que si les cuento el tiempo se alargaría, ¿no? Heridas por arma blanca profundas en el rostro, sorprendentes, ¿no? Pero es parte de la especialización, ¿no? Claro, muchísimas gracias por su tiempo y por sus valiosas No, respuestas. al contrario, más de ustedes les agradezco esa venia, ¿no? De venir y la experiencia conmigo. Y esperemos siempre estar ahí conversando y colaborando en lo que se pueda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.